Soledad, gracias por atendernos. Buen domingo. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Vos? Bien, acá estamos. Bueno. Descansando un poquito, que mañana empieza otra semana agitada. De educación argentina. Otra semana. A ver, ¿qué hay de agenda? ¿Hay algo de agenda puntual? Digo, más allá del día a día y de todo lo que imagino preocupa, porque hoy sí es una situación preocupante la que vive la educación en la Argentina. Bueno, nosotros estamos ya terminando de dar los últimos pasos para la evaluación que vamos a hacer de fluidez lectora en los chicos de cuarto grado en las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Ese examen, más allá de darnos información, lo que nos va a dar es una batería de herramientas para intervenir directamente en aquellos estudiantes que, estando en cuarto grado, que son los que pasaron tercero y segundo durante pandemia, o sea, con menos presencialidad, no están alfabetizados, y sobre esos chicos tenemos que actuar de manera urgente y con métodos específicos, porque ya no deberían pasar tercer grado sin estar correctamente alfabetizados, porque lo que se inicia a partir de cuarto grado es un proceso ya más de comprensión, de abarcar otras áreas de conocimiento, y si no se tienen herramientas básicas, todo el proceso de aprendizaje se retrasa. Entonces queremos acelerar esto en chicos que están hoy en cuarto grado para llegar a fin de año con todos correctamente alfabetizados. Así que bueno, estamos con eso acelerando todo para poder llegar a tomar la prueba a término y poder empezar a intervenir sobre estos chicos que, insisto, hay mucha evidencia nacional e internacional que muestra que cuando los chicos a esta edad no están correctamente alfabetizados, luego todo el proceso de formación se retrasa o genera como intermitencias, ¿no? Genera que puedan tener baches, repitencias, luego sobriedad, luego abandono. Soledad, digo, más allá de los datos que fueron públicos la semana pasada y esto que yo decía cuando arrancábamos la nota, esta preocupación por la no interpretación, la mala lectura que tienen los chicos, estos problemas menores, pero problemas al fin en matemáticas, ¿crees que va a haber muchos chicos que repitan? Porque, a ver, seriamente el año lectivo ha empezado este año, ¿no? 100% presencial, más allá del esfuerzo que vienen haciendo ustedes y que también muchos padres que han ayudado para que los chicos vuelvan al colegio, digamos, el año serio, donde los chicos van a concurrir todo el año presencialmente al colegio es este. ¿Crees que va a haber muchos chicos que se lleven muchas materias y donde puede haber muchos chicos que repitan años o que repitan grados? Mira, lo que pasa es que en muchas de las provincias argentinas, sacando la ciudad de Buenos Aires y un par de excepciones honrosas, la mayoría de las provincias han optado por flexibilizar los regímenes de promoción. Esto significa que, aunque se lleven muchas materias, aunque los chicos no hayan comprendido, los van a pasar de grado igual y de año igual. Y déjame repreguntarte esto, si esto no fuera así, ¿creerías que esto marcaría la decadencia educativa? Porque, a ver, en este contexto yo te hago pasar aunque no sepas, porque no quiero marcar que han repetido un montón de chicos o muchos chicos han llevado muchas materias. ¿Eso marcaría una decadencia educativa, por lo menos, y un fracaso en el sistema educativo argentino? Es que ya los resultados de las pruebas a aprender marcaron que estamos en una situación absolutamente crítica de la educación argentina, porque es la evidencia del costo de haber cerrado las escuelas durante 2 años, y es la evidencia de no haber tomado medidas extraordinarias luego de ese primer error, porque tomaste la decisión de cerrar las escuelas, bueno, podrías subsanarlo tomando medidas excepcionales para reparar, pero todavía no hay medidas reparatorias, con lo cual seguimos en la situación de daño, o sea, seguimos en esta situación crítica donde solo 2 de cada 10 chicos de la Argentina comprenden lo que leen, con todo lo que implica, porque es más allá del área de lengua, de prácticas de lenguaje. Sí, está claro. Un chico que no comprende un texto, no comprende un problema para resolver, no puede comprender un proceso histórico, no puede comprender un proceso económico. O sea, es enorme las consecuencias de esto y obviamente no se puede comunicar correctamente. Y por eso digo, ya estamos en una situación crítica y lo peor de todo es que la dirigencia política argentina a nivel nacional, empezando por el presidente, que es el principal responsable de esta crisis, no está tomando medidas extraordinarias. ¿Cuáles son las medidas extraordinarias que se deberían tomar, Soledad? A ver, si hay algo que conocés vos, es el tema educativo. Y si hay algo que te pusiste al hombro también vos, y esto te lo he marcado varias veces, perdón por la voz, pero estoy llegando con lo justo. Estoy llegando con lo justo. No sé qué me pasó de media hora a esta parte, me estoy quedando sin voz. Digo, si conocés de esto, conocés mucho y te pusiste al hombro, y siempre lo he remarcado, que los chicos vuelvan al colegio. Ahora, cuando decís medidas extraordinarias, ¿qué hay que hacer para no penar y que 2 de cada 10 chicos solamente interpreten lo que leen?
Para empezar, más oportunidades para aprender. Esto significa más días y más horas de clase. Ujú. Esto significa más tiempo docente dedicado a la enseñanza. Ahora, ¿la enseñanza que conocemos y que conocíamos antes de la pandemia? No. Es una nueva manera de enseñar de acuerdo a estas estadísticas y estos datos concretos, a esta evidencia que tenemos hoy. ¿Qué significa? Que hay que usar métodos que existen, que aceleren los procesos de alfabetización, métodos que existen y que están demostrados, que son absolutamente eficaces, que aceleran los procesos de fluidez lectora. En castellano, por ejemplo, que los chicos hagan 1 hora de lectura en voz alta por día, por semana. Todos los días 1 hora de lectura en voz alta. Sí. Digo, estas cosas que son de sistema, de métodos específicos, de seguimiento de la enseñanza, son cosas que hay que incorporar, que hoy no las tenemos. La mayoría de las provincias siguen trabajando con métodos anteriores, con métodos más que antiguos, acompañan los tiempos y los procesos, o diferentes sistemas que no está comprobado que sean tan eficaces como otros. Entonces, es más horas, más días, con nuevas estrategias de enseñanza. No alcanza que repartamos libros si los chicos no pueden leer esos libros. No alcanza con que entreguemos libros de texto si los docentes no saben enseñar de otra manera que no sea guiando las actividades de los textos que fueron pensados para un aula anterior a la pandemia. Entonces es más oportunidades para los chicos con una nueva estrategia docente, con una nueva acción por parte de los maestros y maestras. ¿Y por qué estas decisiones no se toman? Porque digo, esto es más que nada de nación. Recién vos señalabas al presidente de la República, Alberto Fernández, como el gran responsable de este problema educativo que está viviendo el país. Da la sensación que lo tenés claro qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿por qué esta decisión política en la Argentina no se toma? ¿Quién paga este costo político si se le dice a los chicos tienen que ir más horas al colegio o cambiar el método de estudio? Mira, hoy en la Argentina tenemos un sistema federal educativo, con lo cual depende de 24 jurisdicciones. Cada una de las provincias, claro. Cada una de las provincias. Y esto no pasa porque no hay otros 23 gobernadores interesados en los temas educativos. No hay gobernadores, bueno, no quiero generalizar, porque es feo generalizar, y además la verdad que hay otros gobernadores como el de Mendoza que le ponen mucho énfasis y mucho tiempo de su agenda a los temas educativos. Pero en general la mayoría de los gobernadores no solo no hablan de educación, no se ocupan de educación, no han podido garantizar los 180 días mínimos de clase de este año que vos decías es el primero regular después de la pandemia. Bueno, este año, primer año regular después de la pandemia, hay muchas provincias que no van a llegar a cumplir los 180 días mínimos de piso. Porque los gobernadores no se pusieron el tema en agenda, porque no les importa, porque no es prioridad la educación. Ahora, ¿por qué digo que el culpable es el presidente? Porque aún en este Estado federal, los derechos de los niños los tiene que garantizar el Ejecutivo Nacional. Entonces, si hay un gobernador que no se ocupa de los estudiantes de su provincia, como por ejemplo el de Chubut, el gobierno nacional no puede mantenerse al margen. No puede ser que las familias de Chubut estén prisioneras de un gobierno que no los acompaña. No pueden ni elegir la educación privada, porque no existe la educación privada en Chubut. Claro. Entonces, si a los niños de Chubut, a los niños de Formosa, a los niños de Misiones, no les garantiza a nadie la educación en su provincia, para eso tiene que haber un Estado federal nacional con responsabilidad y con potestades para intervenir y tomar decisiones. Bueno, eso no está pasando. Por eso digo, el presidente es responsable de haber cerrado las escuelas durante casi 2 años, de habernos obligado a la Ciudad de Buenos Aires a ir a la Corte Suprema para poder exigir que nos dejen abrir las escuelas, y luego es el responsable de no intervenir para que en las provincias los chicos tengan la oportunidad de aprender y de recuperar lo que perdieron. Ahora, Soledad, le caes al presidente y está bien, comparto gran parte lo que decís y lo venimos hablando hace mucho tiempo, no es de hoy. Ahora, yo te pregunto, si las provincias en tema educativo son independientes, como recién decíamos, inclusive la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires y las provincias tienen independencia a nivel educativo. Lo señalamos al presidente como gran responsable de esta carencia educativa que tiene la Argentina. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, ¿para qué tenemos un ministerio o hay un ministro de Educación si parecería ser, esto lo digo con mucho respeto, parece ser que no tiene influencia en nada, que está pintado, parece un ministerio que no toma decisiones? Lo que pasa es que ningún ministerio tiene fuerza o potestad si no hay un gobierno que un número uno de ese ejecutivo, ya sea a nivel provincial, municipal o nacional, que lo respalde. ¿Cuántas veces habló el presidente de Educación desde que empezó el año?
¿Cuántas veces fue a recorrer una escuela? ¿Cuántas veces hizo un anuncio en materia educativa? En la ciudad no es que hay una ministra superpoderosa que hace cosas. Yo digo una ministra que tiene un respaldo de un jefe de gobierno que todas las semanas tiene en su agenda una medida educativa. No solamente recorre escuelas conmigo, todas las semanas toma él la iniciativa de impulsar alguna de las medidas que ejecutamos desde el ministerio. Entonces, yo podría ser igual que mis pares de las otras provincias si no fuese porque el jefe de gobierno tiene en su agenda la prioridad educativa y la impulsa. Por eso digo, por más que el ministro de Educación actual nacional tiene buenas iniciativas, porque la idea, la línea de hacia dónde quiere ir está bien, aumentar las horas de clase está muy bien para las jornadas simples, pero si no hay un presidente que cita a los gobernadores y le dice, muchachos, acá está esta política, ustedes la tienen que implementar y para eso está la plata, y ejerce el poder político del gobierno central, le pasa lo que le está pasando ahora. Está la plata disponible y no hay ninguna provincia que esté dispuesta a hacer la política pública. O sea que el presidente de la República, Soledad, tengo que ser duro en esto, es el promotor de la ignorancia en la Argentina educativa. Es el responsable de los últimos 3 años de catástrofe educativa, sí. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte porque... Pero acordate que sí. Él era el que decía, no es momento de abrir las escuelas, que los chicos me sigan mandando dibujitos por Twitter. Sí, es cierto, es cierto. No lo consideraba importante, sino que además se burlaba de quienes creían que era importante abrir las escuelas. Subestimó a tal punto la educación que llegó a decir, no importa, no es momento de abrir las escuelas. ¿Qué le va a cambiar a un chico recibirse un año antes o recibirse un año después? Bueno, hoy él es el responsable de que solo 2 de cada 10 chicos de la Argentina lean bien. Soledad, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Tomás Reynolds te saluda. ¿Cómo estás, Tomás? A ver, te voy a sacar un poco del tema educativo que te planteó Gaby. Uy, te va a llevar a la política de nuevo. No, te lleva a la política de nuevo. No, mirá. juro que esta vez no. Es más, hasta un plano más personal, si querés. ¿En qué sentido? Vos sos madre de 2 hijos, vos corregime, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Esta semana hay un video viral que se volvió viral, seguramente lo viste vos, pero si no lo compartimos, tenemos un fragmentito para compartir con el oyente, de una nena o de una chica, una adolescente que va a Puerto Madero con el padre, ¿no? Sí. Y empieza a hablar en inclusivo. A ver, uno puede decir, che, es una broma porque dice Puerto Madero en lugar de Puerto Madero, digamos, eso no es lenguaje. Claro, eso ya no es lenguaje inclusivo, pero, a ver, bancame, ¿lo compartimos? Dale, tenemos 5 segunditos, dale. Bueno, ahí está. Por ahí muchos dicen que estuvo armado, Soledad, sí. Otros dicen que es en serio. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana tus hijos, bueno, ya más crecidos, el más grande creo que el tuyo debe tener 12, 13 años, vienen y no se van a comer a Puerto Madero, por ejemplo, y empiezan a hablar de esa manera? ¿Te dolería, te molestaría, les plantearías algo? ¿Qué pasaría? Mira, primero que justo en mi casa, sobre el tema se viene hablando hace bastante, porque en la escuela anterior, en la primaria a la que Santiago iba, había muchos docentes que utilizaban la E en el marco de las clases y se dirigían hacia los estudiantes. Yo prefiero no decirle lenguaje inclusivo, porque el lenguaje es inclusivo, depende de la intencionalidad del hablante, pero el lenguaje es inclusivo. Esto es una distorsión para utilizando la E, la arroba o la X. Como eso sucedía en el grado de Santi, lo hablamos mucho en casa y hablamos sobre qué significa, el para qué, el destino, con lo cual él no lo utiliza y si lo utiliza lo hace más como en la dirección de la chica de Puerto Madero, que lo hace para tomarme el pelo a mí y para gastarme. Pero digo, de última, a ver, que los chicos lo utilicen, eligiendo utilizarlo está perfecto, digamos, es lo que dijo el gobernador, los chicos tienen el derecho a hablar como ellos elijan. Ahora, para que puedan elegir hablar como quieran, tienen que poder utilizar todas las herramientas del lenguaje. Para eso hay que enseñárselos. Por eso también así esta salvedad. El lenguaje es inclusivo. El español tiene un montón de opciones para nombrar, para incluir, para hablar de diversidad, para desnaturalizar situaciones. Pero hay que manejar el idioma. Hay que tener vocabulario amplio y hay que tener la intencionalidad de ser inclusivo. No hace falta distorsionar las convenciones de la lengua, que son las que nos permiten entendernos entre todos para poder ser inclusivos. ¿Vos coincidís con Kicillof en este caso, donde le dice a los chicos, no sé si la palabra es rebélense, pero hablen si tienen ganas de hablar en inclusivo, mal utilizado en inclusivo como vos bien decís, pero digo, ¿estás de acuerdo en eso que plantea Kicillof o crees que es un desafío más que nada para con ustedes a la ciudad de Buenos Aires por la medida que tomaron?
Pero que es una pavada descontextualizada, porque la verdad en la situación que está provincia de Buenos Aires, con el nivel caótico que tienen hoy en la provincia, no solo por haber cerrado las escuelas 2 años, sino por no haber generado ninguna medida extraordinaria, por tener las escuelas cerradas por la calefacción. Digo, en esa situación, hoy lo que tiene que, de mínima, lo que debería llamar a los chicos es a pelear por una calidad educativa más alta, es a pelear por el derecho a la educación. No para algo que es una obviedad, que es que los chicos pueden hablar como quieran. Entonces, me parece que esas convocatorias son como medio adolescentes, ¿no? De la Facultad Económica, se quedó como con llamados infantiles, cuando en su función, en su rol de máxima autoridad de la provincia, lo que debiera estar haciendo es ver la manera de darles nuevas oportunidades para aprender a esos chicos a quienes se las quitó, porque él se las quitó, porque él acató el decreto del presidente y dejó que hoy un chico de la provincia de Buenos Aires haya tenido 45 días menos de clase que un vecino de un par de kilómetros más allá, claro, que era la capital federal. Sí, y hay un tema también, quizás pueda haber un desvío de foco, ¿no? Sabiendo que se veían estos números escalofriantes en la educación, decir, bueno, sigo hablando del tema inclusivo, del lenguaje inclusivo, y no hablo de la realidad educativa que tengo, porque seguir hablando del lenguaje inclusivo es desconocer un poco la realidad educativa de la provincia de Buenos Aires. Mira, nosotros cuando planteamos la regulación de la utilización de la E, la X y la arroba, lo planteamos en el marco de todas las medidas que tomamos extraordinarias para mejorar los aprendizajes, porque es un obstáculo claro para la alfabetización en chicos que están con un proceso muy vulnerable por todos estos últimos años, que vos escribas y les pretendas hacer leer con fluidez una palabra en la que metiste una arroba o una X en el medio. Entonces lo planteamos como parte de la tarea docente, regular la actividad docente y facilitar a los estudiantes el aprendizaje. Ahora, obviamente es mucho más fácil pararse del otro lado sin interpretar mínimamente el texto de nuestra resolución y decir que esto es coartar derechos, cuando el principal derecho que ellos han coartado es el de educación de sus chicos. Soledad, te hago esta pregunta que es más política que educativa, o tiene un poco de todo, y lo anticipaba en el comienzo de la nota. El fomentar los planes sociales también es un poco darle la espalda a la educación. El chico ve en casa que hay planes, que no se estudia, que no se trabaja. Quiero saber tu opinión. No tengo una opinión formada yo como comunicador, pero quiero preguntarte si ustedes ven alguna respuesta dentro de lo que es el plan, la ayuda, y por ahí un chico que se queda en casa, que ve que en casa no se hace nada, pero que ingresa dinero, y eso puede ser también una manera de no fomentar lo educativo. Digo, ¿tenés algo, hay números, hay algo estudiado? ¿Tenés alguna manera de pensar respecto a esto? Sí, mira, yo creo que el problema no son los planes en sí mismos, sino el formato de los planes y la duración de los planes. Claramente, ante las situaciones de emergencia, el Estado tiene que estar presente. Por supuesto. El problema es que llevamos casi 3 generaciones de familias que se desarrollan a través de planes sociales. Claro. Entonces, los chicos que hoy tenemos en la escuela no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar. Y al no ver a su familia trabajar y no tener en casa la lógica ordenadora que da el trabajo, estos estudiantes no tienen rutinas para levantarse, no tienen en casa rutinas de alimentación, no tienen en casa momentos de orden para poder estudiar y seguir haciendo tareas. Entonces, esa lógica también hace, por ejemplo, que a muchas familias les cuesta entender que la escuela es 5 días a la semana en un horario fijo. Claro. Y entonces tenemos ausentismo intermitente. Vienen 2 días, faltan 3, vienen 3, faltan 2, y no es entendido como algo que está mal, porque en casa nunca tuvieron el orden y la rigurosidad que la responsabilidad, tener un trabajo. Y la responsabilidad de un trabajo. Claro. Entonces, yo creo que el problema no es el plan, sino como Estado, la forma en que hemos otorgado y cómo se han sostenido los planes durante todo este tiempo. Claro, la distribución, la argumentación y los tiempos, ¿no? Por sobre todas las cosas, cómo se implementa. Exacto. Soledad, siempre es un placer. Espero la próxima tener un poco más de voz para poder hablar un poco más claro. Te mando un beso grande, que termine bien el domingo. Chau, gracias.